Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy vamos a estar hablando de procesos cognitivos y dentro de los procesos cognitivos, pues es importante hablar de atención. ¿Qué es la atención? ¿Cuáles son sus características? Los tipos de atención. ¿Qué cosas son los factores que influyen en ella? Bueno, eso vamos a estar aprendiendo el día de hoy. La atención es un proceso cognitivo que permite centrarse de manera selectiva en un estímulo o varios del entorno, ignorando otros que son menos importantes. Es fundamental para evaluar y priorizar estímulos que se consideran importantes en cada momento. Existen diferentes tipos de atención que vamos a ver más adelante, como la sostenida, la selectiva, la dividida, que ayudan a comprender cómo funciona este proceso en la mente humana. Y bueno, les decía, es un concepto estudiado en la psicología cognitiva que se refiere a la manera en la que nosotros procesamos activamente información específica de nuestro entorno. Hay numerosos lugares de interés, sonidos, sensaciones a nuestro alrededor justo en este momento. La presión que tienen nuestros pies en el piso, la vista en la calle, desde pues la puerta, las ventanas, el calor suave de nuestra ropa, el recuerdo de una conversación que tuvimos con un amigo o con una persona significativa, entre otras. Y bueno, les presumo, hoy estoy vestida de regalos internacionales, desde Chile, México, bueno, Egipto, Ecuador, México y bueno. Un beso y un abrazo a todas las personas que han sido tan atentas conmigo de darme regalos. Y eso que todavía Santa Claus no llega. Bueno, todas las visiones, sonidos y sensaciones piden o captan nuestra atención. Pero resulta que nuestros recursos para realizar el proceso de atención no son ilimitados. ¿Cómo podemos experimentar todas estas sensaciones y todavía centrarnos en un elemento de nuestro entorno? ¿Cómo podemos gestionar efectivamente los recursos que tenemos disponibles para dar sentido al mundo que nos rodea? Pues vamos a estar echando un vistazo cómo los psicólogos y cómo la psicología definen los muchos factores que afectan nuestra conciencia del aquí y el ahora, la forma focal y la forma perceptiva de cada uno de nosotros. Edward Bradford, psicólogo, uno de los primeros psicólogos que habló del término de atención, determinaba que el contenido de la conciencia influía en la calidad de la experiencia consciente. En los años subsecuentes a todas sus investigaciones, se puso un poco menos de énfasis en el elemento subjetivo de la conciencia y más en los patrones de comportamiento por los cuales este término podría ser reconocido, entre otros. Aunque la experiencia humana está determinada por la forma en que las personas dirigimos nuestra atención, es evidente que no tenemos un control total sobre la dirección que toma nuestra atención. Por ejemplo, hay momentos en los que un individuo tiene dificultades para concentrarse al hacer una tarea, al ejecutar una conversación o estar en un conjunto de eventos. En otros momentos puede ser capturada esta atención por un evento inesperado en lugar de ser dirigida voluntariamente hacia otro tema. La atención es un proceso mental importante y sin la atención, otros procesos mentales como la imaginación, el aprendizaje, el pensamiento, la percepción
no podrían ser posibles y mucho menos útiles. No podemos pensar en nada a menos que concentremos nuestra atención en el pensamiento. Se considera que es como esa facultad que se puede desviar a cualquier objeto a voluntad. La atención, en lugar de ser una facultad mental, es parte de la actividad mental. También es un proceso selectivo cuando prestamos atención a cualquier estímulo, lo que significa que hemos eliminado de nuestra atención los estímulos que no nos resultan importantes. Nuestra mente selecciona un solo estímulo, el que se adapta mejor a nuestra mente, el que considera más importante, a este le presta atención. Y eso también depende del interés individual de cada persona. Cuando hablamos de las características de la atención, decimos que pues es una actividad mental selectiva, o sea, un proceso mediante el cual se filtra. A través de este podemos seleccionar los estímulos que entran a nosotros o que interpretamos. Podemos ignorar alguna cosa o aceptar algo más. Cambiando de un objeto a otro, la atracción por cosas nuevas también es algo que no es fijo. El proceso deja claro que en nuestra conciencia el objeto al que atendemos despierta al individuo para que atienda a objetos particulares. Crea una actitud atenta del individuo, crea ajustes motores tales como músculos y órganos de los sentidos para mejorar su percepción y su respuesta. Cabe mencionar que hay tiempos aproximados de atención dependiendo de la edad y las características de las personas. Esto también es importante. ¿Qué tipos de atención existen? La atención sostenida, que es bastante simple captarla en cualquier persona, pero sin duda es un desafío mantenerla durante un tiempo considerable. Es la capacidad de mantener este enfoque o concentración durante largos periodos de tiempo, incluso si el individuo está expuesto a una acción o actividad repetitiva. Este es el tipo que generalmente se utiliza para la mayoría de las actividades relacionadas con el aprendizaje o el trabajo, como escuchar una conferencia de un profesor toda una hora, leer libros y notas durante toda la noche para revisarlas, responder preguntas de una prueba, complementar un proyecto extenso o tal vez trabajar regularmente en una tarea repetitiva. Este tipo debería de ser muy beneficiosa, pero es del tipo que a menudo es muy difícil de adquirir y lograr. En la mayoría de las ocasiones, la atención después de 20 minutos empieza a disminuir aún si no hay distractores latentes. La atención selectiva, bueno, cuando ésta se enfrenta a una serie de factores o estímulos ambientales, el cerebro humano responde de forma natural, seleccionando un aspecto o factor particular en el cual enfocarse. Esto se conoce como atención selectiva, la cual es la capacidad de seleccionar entre los muchos factores o estímulos y enfocarse solamente en uno que prefiere o que su cerebro selecciona. Esto no es realmente un tipo de atención especial y difícil de lograr. Casi todas las personas usan esta capacidad cognitiva, pues la mayoría del tiempo, sobre todo en estos momentos en los que tenemos muchísimo bombardeo tecnológico. Todos los días las personas estamos expuestas a una serie de factores ambientales en el hogar, en la escuela, en la oficina, donde estemos, pero nuestros cerebros responden concentrando únicamente en los factores particulares más importantes en los que las personas elegimos centrarnos. Sin embargo, al comprenderlo mejor, la persona puede seleccionar mejores estímulos o más apropiados.
La teoría de la atención selectiva se centra en la capacidad de enfocar la atención en un solo estímulo o una tarea a la vez, a pesar de la presencia de distractores. La conceptualización implica pues la capacidad de concentrarse en un estímulo específico, lo que es fundamental para el rendimiento académico y el aprendizaje. Las bases neuroanatómicas son los procesos neurológicos que permiten la modulación de la atención, donde la atención sostenida y la atención selectiva son interdependientes y no individuales. Las intervenciones. Se han propuesto programas de intervención para mejorar la atención selectiva. Especialmente en los contextos educativos. La atención interna es un tipo de atención en el que pues se llama alterno y como su nombre lo indica es la capacidad de cambiar o transferir inmediatamente su enfoque o concentración de una actividad a otra. El cerebro también se adapta instantáneamente incluso si la actividad siguiente tiene un nivel de conocimiento o comprensión diferente o similar a la selectiva. La atención alterna también es una habilidad que se usa casi todo el tiempo. Todos los días se deben de hacer cambios repentinos en una actividad o acción que también requieren la concentración para cambiar de uno a otro. La atención dividida es el último tipo y es muy interesante ya que es la capacidad de un individuo para enfocarse o concentrarse en dos o más factores ambientales, estímulos o actividades simultáneamente. En su forma más simple de explicación, los expertos lo llaman la capacidad multitarea, la cual se considera un talento deseable para aquellos que están dotados con estabilidad, pero esto significa que será muy difícil para otras personas adquirirla. No todas las personas tienen la habilidad de desarrollarla. Este tipo se puede aprender a través de la práctica o adquiriendo experiencia en cierto tipo de actividad. Los factores objetivos pertenecen a aspectos perdón, particulares de los objetos que son inherentes a ellos. Es cierto que la atención es una actividad selectiva y la voluntad de nuestra mente es muy importante para determinar nuestra concentración, pero a pesar de esto hay algunos factores tanto en los objetos como en los individuos que pueden influenciar nuestra atención. Por ejemplo, un objeto en movimiento atrae nuestra atención más fácilmente que un objeto estacionado. Como podemos decir, las luces parpadeantes llaman nuestra atención sobre las luces que están estáticas o no parpadean. Un vehículo en movimiento llama nuestra atención más que un vehículo estacionado. Y bueno, la atención es un concepto estudiado en la psicología cognitiva y se refiere a cómo procesamos activamente información específica de nuestro entorno. ¿Sí? Les decía que mientras estamos leyendo esto, hay muchos factores que están influyendo en nosotros. Es imposible no tener distractores, no tener cosas que alteren nuestra atención. Y bueno, ¿qué es un programa analítico? Esto se refiere a todas estas visiones, a todos estos sonidos y sensaciones que, pues de cierta manera, piden o reclaman nuestra atención. Resulta que todos estos recursos, como les decía, no son limitados. Entonces, vamos a ver cómo la atención en nuestro día a día nos permite pues aprender, realizar tareas y bueno, es que al final de cuentas
la atención, pues es la concentración de la conciencia en un fenómeno que nosotros creemos que es importante y es la conciencia del aquí y del ahora, la conciencia de la manera focal, de la manera perceptiva y obviamente, pues ya decía que para los primeros psicólogos, pues fue algo eh, que empezaron a conocer, pero después fue capturando la atención. Es imposible nosotros no poder considerar la atención como algo que es a voluntad. Repasemos un momento los tipos de atención. La primera es la sostenida, la segunda es la atención selectiva y la atención alterna, la atención dividida. Y bueno, es cierto que la atención puede ser una situación bastante selectiva, más sin embargo hay diversos factores que influyen en ella, como cuáles ya vimos como un objeto en movimiento, como los sonidos, como la intensidad de la luz, el olor, un color brillante, lo nuevo, lo novedoso, los objetos o los tipos de objetos nuevos pues llaman nuestra atención más rápidamente. Por eso las agencias de publicidad, por decirlo así, adaptan técnicas de lo novedoso y te dicen que el nuevo vestido, que el nuevo zapato, que la nueva pluma y el solo hecho de saber que es novedoso capta nuestra atención. El tamaño de los objetos también es importante. Un objeto más grande capta la atención de las personas que uno más pequeño, o sea que con mucha facilidad el nivel de promedio de cualquier objeto, un hombre de 7 pies más alto o un hombre demasiado pequeño, un enanito, como le llamamos, un hombre gordo, un hombre flaco. Los polos también llaman mucho la atención. Cuando vemos un edificio de varios pisos puede llamar nuestra atención, pero también cuando vemos una casa demasiado pequeñita puede captar nuestra atención. Un cambio en nuestro entorno por medida de seguridad y también el sistema reptilíneo de nosotros capta nuestra atención rápidamente. Por ejemplo, el sonido regular de un reloj en movimiento no llama nuestra atención, pero el movimiento se detiene y nuestra atención se desvía. Una pieza de exhibición colocada en un lugar nuevo, una radio que reproduce una canción que se detiene debido a una falla de electricidad, llama nuestra atención. También cuando un estímulo se presenta repetidamente, nuestra atención se desvía. Por ejemplo, el cuerno repetido de un cuerpo de bomberos o de una ambulancia. El sonido, la claridad, un objeto o sonido que se puede experimentar atrae claramente nuestra atención más que los estímulos que no son claros. Durante la noche, las estrellas y los planetas que se ven claramente pueden atraer nuestra atención. También los objetos coloridos nos atraen más fácilmente que los monocromáticos o negros o blancos. El contraste en un objeto crea que esa diferencia de su fondo llame nuestra atención. Por ejemplo, una mancha negra en una camisa blanca o viceversa. Los factores subjetivos se refieren a individuos que son inherentes a otras personas. Hay muchos factores subjetivos que determinan nuestra atención, como por ejemplo el interés. Los objetos de nuestro interés llaman nuestra total concentración y nuestra atención de inmediato. Por ejemplo, mientras se desplaza por una carretera, un deportista es atraído hacia la tienda donde se colocan materiales deportivos. Una persona que está interesada en un cantante en particular inmediatamente desviará su atención en el momento que escuche su voz.
Los motivos también son factores subjetivos porque son fuerzas poderosas, perdón, que nos hacen desviar nuestra atención. Por ejemplo, un hotel llamará la atención de una persona hambrienta porque tiene un disco o un letrero que anuncia comida. Nuestro conjunto mental o disposición de la mente es muy importante para atender cualquier estímulo. Cuando una persona pues está en fantasía, es posible que no escuche ninguna llamada. Por otro lado, si está esperando ansiosamente una llamada telefónica, la escuchará de inmediato. El estado emocional también es subjetivo y se altera durante una situación que afecta nuestra percepción. Por ejemplo, cuando una persona está muy emocionada debido al miedo, es posible que no escuche ni entienda lo que los otros dicen. Los hábitos también marcan un punto importante de nuestra atención, pues se desvía automáticamente hacia las cosas que hacemos habitualmente. Por ejemplo, un fumador recuerda haber fumado incluso si está ocupado en algún trabajo. Una persona habituada a tomar alimentos en un momento determinado recuerda los alimentos en el momento correcto. La atención de una enfermera se desvía hacia un paciente serio automáticamente, pero también hay falta de atención o inatención y distracción. Esta es la capacidad de procesamiento limitada que invariablemente implica una competencia por la atención. Los humanos pasamos a veces varias horas de vigilia atendiendo a una cosa u otra. El término falta de atención generalmente implica que en un momento dado lo que se atiende no es lo que se suponía que era o no lo que adaptativamente debería de ser. La gente a menudo informará, estuvo presente, pero no entendía lo que estaba sucediendo. En muchas ocasiones, las preocupaciones internas se convierten en el objeto de la atención actual a expensas de la información sensorial del mundo externo. Alternativamente, un estímulo interno como un dolor, como hambre, puede llamar nuestra atención. También es posible que la información sensorial irrelevante del mundo externo distraiga a las personas de su foco de atención actual. Cuando esto sucede, puede ser debido al estímulo intrusivo que tiene pues una alta prioridad, como el sonido de un teléfono al recibir una llamada o quizás porque la tarea está simplemente desinteresada. Las teorías del procesamiento automático y controlado son fundamentales en la psicología cognitiva y la psicología social. Estas teorías explican cómo se procesa la información en el cerebro y cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje y la memoria. El procesamiento automático se refiere a procesos que ocurren sin la intervención consciente del individuo, como la lectura de palabras familiares o la identificación de rostros conocidos. Por otro lado, el procesamiento controlado implica un esfuerzo consciente y deliberado de cómo resolver problemas, por ejemplo, matemáticos o planear un viaje. Ambos procesos son esenciales para el funcionamiento cognitivo y la interacción social. El modelo automático de la atención es una técnica clave en el aprendizaje automático que permite a los modelos de inteligencia artificial, perdón, ay, es que todavía tengo las secuelas de la nieve. Priorizar las partes más relevantes de los datos de entrada. Esta técnica hace o imita el sistema cognitivo humano y ayuda también a los modelos a concentrarse
en detalles relevantes, ignorando el ruido, mejorando así el rendimiento de tareas como el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora. Los mecanismos de atención se han vuelto esenciales, por ejemplo, en la arquitectura de los modelos de transformadores que utilizan la autoatención como un elemento fundamental para interpretar y generar textos o imágenes. Acuérdense que en ocasiones queremos entrar a algunos programas y nos piden una verificación de que somos seres humanos y tienen unas imágenes, letras y números que al no ser humanos podrían distorsionarse, pero nuestra atención sí discrimina si son letras o son números. El modelo de sistema de supervisión de la atención o de seguimiento del desempeño por nivel de atención es un enfoque que busca mejorar la calidad de atención en los servicios de salud. Este modelo se basa en la implementación de instrumentos normativos de estandarización de las acciones a desarrollar para cada intervención clara en los niveles de atención. Se busca mejorar la utilización y acceso de los servicios de salud, sobre todo en la población más vulnerable, así como la calidad de atención de servicios de salud materna, neonatal, infantil, entre otros. El modelo de organización de servicios de salud es fundamental para contribuir a una función colectiva del sistema de salud. Y bueno, los modelos de atención y redes de servicios son esenciales para garantizar, por ejemplo, la salud como derecho fundamental. Por eso es importante nosotros siempre buscar el ampliar nuestra atención. ¿Qué pasa cuando llegamos a un sistema de salud y alguien ni siquiera nos mira, está haciendo otra cosa, no nos presta atención? Aquí ponemos el ejemplo del sistema de salud, sobre todo aquí en México, porque los seres humanos necesitamos atención y solamente cuando nosotros lo vivimos, cuando estamos en momentos vulnerables, nos damos cuenta de que tanto necesitamos ser atendidos, atender a los demás, pero que también nos atiendan. La teoría jerárquica más conocida y de mayor conocimiento es la de Stutz, de la que se han realizado formulaciones en las que se supone un conjunto de capacidades relacionadas con la solución intencional de problemas que implican pues los aspectos selectivos y objetivos, la anticipación, planificación, la supervisión, la ejecución y la retroalimentación. Cuando nosotros vamos a un lugar, vemos que nuestros niveles cognitivos se ordenan de superior a inferior, tomando una distinción clásica entre las funciones ejecutivas y las cognitivas básicas. Digamos que el córtex prefrontal está relacionado con las funciones ejecutivas y controla las funciones cognitivas localizadas tradicionalmente en áreas posteriores o estructuras basales. Pero hablamos de atención, pero no podemos cerrar el tema sin hablar de las acciones erradas de la atención. Estas pueden manifestarse de diversas maneras, creando alteraciones cognitivas, como por ejemplo los cambios bruscos de atención, que es común en los trastornos como por ejemplo el trastorno por déficit de atención o trastorno por déficit de atención por hiperactividad. Esta distraibilidad también es una de las acciones erradas de la atención y necesita tratarse a través de técnicas. Hay también acciones que inhiben la atención, como por ejemplo la dificultad para cambiar de foco de atención, la cual afecta la capacidad de
concentración. La aproxexia, que es la ausencia total de atención, donde una persona tiene algún padecimiento, trastorno o enfermedad que no le permite responder a ningún estímulo. Y también podemos mencionar la hiproxexia. Esta es la reducción de la capacidad de atender estímulos como la habilidad atentiva emocional. Cuando una persona está en un bloqueo o está en crisis, también tiene una distorsión de la atención. Estas alteraciones pueden afectar la vida diaria, la productividad, y es importante reconocer sus síntomas para abordarlos adecuadamente. Hablar de atención es hablar de un campo grandísimo de habilidades que puede tener el ser humano, pero hoy por hoy estamos bombardeados, híjolo, de demasiados estímulos en los que vamos aprendiendo a responder de manera más rápida, y por eso es que, por ejemplo, los chicos, vamos a hablar de Roblox o de algunos videojuegos que traen estímulos que a ellos les enseñan a tener recompensas rápidas. Entonces, cuando los chicos aprenden a tener recompensas rápidas, a responder rápido, entonces ya no quieren esperar, y es muy difícil que su atención se capte dentro de una clase particular o común. ¿Por qué? Porque los chicos todo lo quieren rápido, porque hoy por hoy dentro de la tecnología la atención se capta a través de la intensidad de la luz, de los sonidos, de las imágenes, de los movimientos, y entonces esto va causando alteraciones en nuestra atención. Es importante para, por ejemplo, la neurolingüística, la psicología, nosotros aprender a hacer este tipo de detecciones. La atención es una actividad que debe de estar constante en nuestra mente. Y bueno, hasta aquí vamos a estar abordando el tema de atención. Vamos a hacer un nuevo video con el tema de aprendizaje.